Tengo el grato honor de presentar al profesor Ronald Silva, un excelente activista de la Universidad Mayor de San Andrés. Y también va a presentar el doctor Solomon. Bueno. Muchas gracias. Pues es el único que ha sido presentado por dos personas. El profesor Silva nos va a dar una charla titulada Una caracterización de los ideales maximales en un anillo de funciones continuas. Muchas gracias. Entonces, voy a empezar con la explicación. No. Ok, bueno, muchas gracias. Voy a empezar mi exposición, pero voy a hablar, bueno, de un tópico muy amplio, desde el anillo de funciones continuas. Entonces, acá. Bueno, considerar un anillo de funciones continuas. Ok, bueno, vamos a considerar en principio un conjunto siguiente, E elevado a 0,1. ¿Sí? Ok, dígame. Ya. Entonces, bueno, ¿qué elementos tiene este conjunto? Vamos a considerar funciones, cuyo dominio es precisamente el entero 2 grado 0,1 y sus valores van a ir. Ok, es el principio que estamos considerando, ¿no? Este conjuntito. Ahora, vamos a dotar de una estructura algebraica a ese conjunto, pero de manera natural, ¿sí? Es decir, si tomamos dos funciones, dos elementos en este conjunto, de 0, 1, los cuales quedan. Entonces, lo que podemos hacer es definir una suma de elementos acá, ¿no? Es decir, una función que va de 0 a 1. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a definir esta función? Como dije, de manera natural. Tomamos un x, cualquiera y aplicamos la función en el punto x. Y esto es igual a f de x más x, ¿no? Análogamente también podríamos definir la multiplicación. Vamos a, para abreviar, considerar esa notación, ¿sí? F por G. Entonces, igual, de forma natural. ¿Sí? De forma natural. Bueno, entonces con estas dos operaciones que hemos definido, ¿sí? Este conjunto el 0, 1, en esta suma que acabo de definir, esta operación, es un anillo. Un anillo conmutativo, con identidad. Ok. Algunas puntualizaciones respecto a este anillo, ¿no? Primer punto es el elemento nulo, ¿no? Es una función, ¿no? Es decir, 0, lo denotaremos al principio. Si tú aplicas esta función a x, eso te va a dar 0 real, ¿no? Y eso es válido para cualquier elemento en 0. Por otro lado, tiene opuesto, ¿no es cierto? Entonces, el opuesto de esa función, ¿no? Esta función aplicada a un x se define así, menos f de. Eso también es válido para todo elemento en 0, 1. Por otro lado,
hemos señalado que es la identidad, ¿no? Que tiene es un anillo conmutativo con identidad. Entonces, la identidad sería una función que vamos a demostrarlo por el 1. Si tú aplicas esa función a x, te va a dar el número 1, ¿no? O sea, y eso también es válido para cualquier elemento en cero. Ok. Bueno, entonces, en base a estas dos operaciones, consideramos esos elementos distinguidos en este anillo conmutativo, ¿no? Ok. Aquí hay una parte importante, y es considerar las unidades del anillo. Entonces, vamos viendo esa parte. Las unidades, o los elementos inversibles, que se dicen también, ¿no? En este anillo, bueno, digamos, este es una unidad. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, significa que existe, ¿no?, una función también en este conjunto, de tal forma que f por g es la función 1. Pero si desglosamos un poquito esta parte, eso significa que f de x por g de x es igual a 1 para todo x, ¿no? Así que aquí claramente nos está señalando que los elementos unitarios, o las unidades, digamos, bueno, son las funciones que nunca tocan el eje, nunca se sucede. Entonces podemos decir así, ¿no? F es una unidad, ¿no? Si solo si eje de x es distinto de 0 para todo x de 0. Entonces identificamos las unidades. Son aquellas funciones que nunca van a, digamos, cruzar el eje x o van a chocar el eje, van un poco. ¿Está bien? Muy bien. Lo que nos interesa aquí es abarcar una partecita de este conjunto, no todo, ¿sí? Una partecita. Y vamos a considerar precisamente ese conjuntito, la parte de este anillo. Ok, entonces permítame. Ok. Bueno, lo que nos va a interesar aquí es no todas las funciones, ¿no?, sino aquellas que son continuas, ¿sí? Entonces, denotaremos ese conjunto de esta forma. Entonces, este conjunto viene por elementos, funciones, de tal forma que F es continua. La función F es continua. Pues dado que, bueno, la suma, el producto, continua, es continua, eso implica entonces que esta partecita es, no puede ser un conjunto, es un subanillo de este anillo. Ok, esa es la partecita que vamos a, digamos, describir, ¿no? No ponen su magnitud, algunas situaciones respecto a los ideales que nos interesan, ¿no? Ok, entonces, este es el subanillo que vamos a llamar nosotros por brevedad anillo de las funciones continuas, ¿sí? Y el anillo de las funciones continuas. Bueno, lo que vamos a hacer en principio, lo que vamos a hacer aquí en la charla es caracterizar todos los ideales que viven aquí, ¿sí? Todos los ideales. Entonces, en principio, podemos observar un ideal siguiente en particular, ¿sí? Entonces, consideremos este conjunto sea M sub P. ¿Sí? Bueno, ¿qué elementos tiene M sub P?
son funciones continuas tal que f elevado de p es cero. ¿Sí? Estamos considerando una parte de las funciones continuas con esa propiedad. ¿Sí? Entonces, este conjunto M sub p, ¿sí? Es unideal, ¿no? Claramente el P, digamos, es un objeto, un número en el intervalo cerrado cero. Lo que vamos a hacer es mostrar que todos los ideales maximales tienen esa forma. ¿Sí? Entonces podemos considerar como el siguiente teorema. Voy a dar un espacio. Bueno, ok. Vamos a enunciar nuestro teorema. ¿No? Ok. Bien. Para ello, vamos a considerar sea, ¿no? M un ideal en este número. ¿Sí? Entonces, vamos a decir M es maximal, prefiero el ideal maximal, ¿no? M es maximal sí y solo sí, sí solo sí, existe un P de cero constante, este ideal maximal es igual a M sub. Entonces con eso estaremos caracterizando todos los ideales. Todos los ideales que vienen aquí son de esta forma, ¿no? Y estos ideales, bueno, estamos considerando elementos de esta forma, ¿no? Muy bien. Bueno, vamos a ir con la prueba. Entonces, demostración, ¿no? Ok. Bueno, dada la equivalencia es una caracterización de digamos, lo simpático de los teoremas y los sí, caracterizan ciertas situaciones en otras. Entonces, según la conveniencia, podemos usar o esto o el otro, ¿no? Pero aquí ya nos está diciendo qué cositas son los maximales en este ámbito, ¿no? En el anillo de funciones complejas. Entonces, podemos ir en el sentido directo, en principio, ¿no? Entonces, bueno, por hipótesis, vamos a empezar con que, o vamos a considerar que n es un ideal maximal. Es un ideal maximal. Ahora, ¿qué queremos hacer aquí? Vamos a, o queremos probar, por demostrar que bueno, existe un P en el intervalo pseudo, ¿no? Tal que, bueno, fíjate, ¿no? Pero, si estamos asumiendo que es maximal, lo que queremos ver es que este ideal es igual a este de acá, ¿no? Entonces,
todo elemento del conjunto M tiene que ser objeto del rango. Es decir, tiene que cumplir esta propiedad, ¿no? Entonces, bueno, podemos decir entonces, si el objetivo es probar que M es igual a P, pues debemos mostrar que existe un P tal que para todo F en M, F está, perdón, F es un elemento, ¿no? De M sub P. Entonces, este señor vive en M. Ok, ese es el objetivo. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer aquí es razonar por absurdo. Vamos a probar por contradicción. Entonces, al razonar por absurdo, tenemos que negar lo que expresé con azul. Esta parte, ¿no? Bueno, vamos a empezar esto, ¿no? Entonces vamos a razonar por el absurdo. Entonces, eso significa que, bueno, para todo P, el intervalo 0, 1, existe, ¿no? Una función en el ideal máxima M, tal que F no está en M sub P, ¿no? ¿Sí? No está en M sub P. Ok. Vamos a cambiar un poquito en aras de que se entienda un poco mejor la prueba, ¿sí? Solamente el enfoque de la notación, directamente. A ver, toda esta frase vamos a expresar de otra manera. Mire, dice, para cualquier número que tenga acá, yo voy a encontrar una función en el maximal que no pertenezca a M. Eso es lo que queremos. Perdón, eso estamos asumiendo, porque estamos viendo por deducción, ¿no? Ok, entonces, lo veremos de esta forma. Simplemente es un cambio en la notación que es conveniente. Ok, entonces pondremos para todo X en el intervalo cerrado 0, 1, existe un F sub X que está en el tal que, ok. Si F está en M sub P, significa que F aplicado a P es 0. Si digo que no está, X de 0. Entonces, F sub X aplicado a P, bueno, a X. Estamos haciendo el cambio de notación. Entonces, sería X. Ok, sería, y eso es distinto de 0. ¿Sí? Estamos asumiendo esa situación. Porque estamos viendo por reducción al absurdo, por contradicción, ¿no? Bueno, ok. Bueno, entonces, dado que F es continua, ¿sí? Entonces, fíjate, ¿no? Como la condición, F de X es distinto de 0, ¿no? Entonces, podemos encontrar un pequeño intervalito donde todos los puntos en ese intervalito también sean distintos de 0. Entonces, como F es continua, podemos encontrar que existe, digamos, una familia, ¿no? De intervalos abiertos. Digamos, y sub X, ¿sí? ¿No? Tal que, bueno, F sub X aplicado a Y es 0, perdón, es distinto de 0 para cualquier elemento en ese intervalo correspondiente. ¿Sí? Bueno, esta situación es
dada la continuidad de la función, ¿no? Estamos estudiando un poquito a particularizar algunas propiedades respecto a los números reales, no todas las propiedades lineales, ¿no? Ok, entonces, esos pequeños intervalitos, donde son distintos de cero, van a cubrir todo el intervalo 0,1. ¿Sí? Bueno, de nuevo, eso es una situación que se da del análisis, ¿no? Entonces, veamos eso. Ok, bien. Ok, entonces es distinto de eso, ¿no? Entonces vemos que el intervalo 0,1 es la unión de esos pequeñitos intervalos. ¿Sí? Ok, dada la situación ahora, tenemos un intervalo cerrado, ¿sí? Y está, digamos, cubierto por todos esos pequeños intervalitos. Entonces, eso implica que podemos encontrar una subfamilia finita, pero que también cubra todo 0,1. Entonces, existe una familia de intervalos abiertos, una subfamilia, perdón, ¿no? Una subfamilia de la que hemos considerado un ejercicio infinito, ¿no? Es el teorema de Heine-Bode, ¿no? Heine-Bode. Okay, entonces existe, para el caso particular de los reales, ¿no? Existe una subfamilia finita de intervalos abiertos. Digamos, y sub x sub 1, 2, x sub e. ¿Vale? Ahora, esto de aquí, pero ya es una cantidad finita, va a cubrir todo 0,1. Entonces, 1 es, bueno, la unión de x, ¿no? Unión, 2, unión, etcétera, unión, x sub e. Ok. Bueno, cabe mencionar acá, ¿no? Digamos, la función, ¿no? Este intervalo, digamos, trae cargadito una función, digamos, x sub i. Si tú aplicas y a esta función pues también es diferente. Y eso es válido para el 1, 2, hasta el n. Ok. Ahora, lo que vamos a hacer es considerar una función especial. Entonces, vamos a ver eso. Entonces, vamos a considerar nosotros una función especial, ¿no? F. Pero, ¿de qué forma va a ser esa función? Bueno, de esta manera. F es x y cuadrado más f sub x sub, no sé, sub 1, perdón, sub 2, bla, 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 más f sub x n cuadrado. ¿Sí? Bueno, esa es una función claramente en el ideal, ¿no? Dado que es un ideal, en particular es un anillo, y bueno, resumen, produce ese gasto. Cada uno de estos
está en M y la suma también. Por ende, pues este es un elemento en el conjunto, ¿no? Bueno, aquí vamos a afirmar lo siguiente respecto a esta sección. Vamos a hacer una afirmación con respecto a esta función. Afirmación. Bueno, ¿qué dice la afirmación? Bueno, la función f va a ser una unidad en el anillo de funciones continuas. F es una unidad en el anillo de funciones continuas. Eso es lo que vamos a verificar. Claro, la estrategia es esta, ¿no? Si se dan cuenta, estoy tomando una función especial. ¿Y qué digo sobre esta función especial? Pues que es unidad. Ahora, ¿dónde está el f? Está en el ideal máxima. Entonces, si hay una unidad en un ideal, pues lo que va a hacer es absorber a todo el anillo, ¿no? Entonces, esto va a ser igual al anillo de funciones continuas, lo que eso va a ser una no puede suceder, porque la unidad máxima es, digamos, un ideal propio, ¿no? Es decir, ok, entonces, veamos esta partida. Entonces, f es una unidad. Es decir, vamos a probar esta afirmación. ¿Sí? Por demostrar, entonces, ¿sí? Bueno, recuerden, las unidades son las funciones que no tocan el eje X, incluso en el eje Y, ¿no? Entonces, bueno, si quieres probar que esto es unidad, debes probar que para todo Z, 0, 1, f de Z es distinto de Z. ¿No? Muy bien, entonces, de igual, otra vez vamos a ir en absurdo. Otra vez vamos a probar. Entonces, asumamos que, entonces, si vamos a probar por absurdo, lo que tenemos que hacer es negar esta proposición, esta afirmación, ¿no? Esta frase. Eso significa que asumamos que existe un Z, ¿no? Un Z. Un 0, ¿no? Tal que, bueno, f de Z es 0. ¿Sí? Es... Muy bien. Ok. ¿Cómo ese Z está en el intervalo cerrado, 0, 1? Entonces, ¿cuál es miembro de la unión finita? Es miembro de... Una pregunta. Cada f de x y está definida en un intervalo. Sí. Por ejemplo, el x1 está definida solamente en el x1. Ajá. Pero ahí está una función que dices que está bien. Pues esa función f, que es la suma de los cuadrados, es una función de 0, 1 en los grados. Entonces, claro, está definido. Todas las funciones son... Cada f de x1, f de x es restringida. No, intervalo. Las funciones siempre las toman en... Todas las funciones ahorita son dominios de 0, 1. Todas las funciones están en dominio de 0, 1. ¿Qué pasa si, digamos, ix1 es el intervalo abierto de 0.5 a 0.6? Bueno, la función sería f sub x 0.5 sub 6. Y si x vale... Y eso es no nulo, ¿no? Si x vale 0.7, entonces, ¿cómo evaluamos f? Pero eso, y eso los casos particulares creo que no viene al caso, eso es relevante.
¿no? O sea, por cómo estamos construyendo, no viene al caso de eso. Gracias, profesor. Continúe. Tiene Ok. 2 minutos, por favor. Ya, entonces solo esta parte. Ok, entonces, en esa unidad, en otro lugar de cualquier elemento acá es distinto de cero, entonces estamos asumiendo el función z, ¿qué hace? Ok, entonces, como mencioné, como z es un elemento en 0, 1, pero este 0, 1, bueno, es la unión de esta familia finita, ¿no? Entonces, vamos a ponerlo así. Sub x sub y, familia 1, ¿no? Bueno, entonces ese señor está en alguno de los intervalos. Entonces, z está, digamos, acá, ¿no? Podemos buscar de 1 a alguno de ellos, ¿no? Entonces, como que he mencionado anteriormente, pues si tú aplicas f sub x sub k z, pues es distinto de z, o no, es otra cosa, ¿cierto? Están relacionados, pero notemos que ese z está en alguno de estos, y todos los elementos de ese intervalo no van a chocar el eje. Va a ser distinto de eso. Entonces, f sub x sub k, el valor del z, pues es no. Por otro lado, si evaluamos la función f en z, lo que va a producir es esta situación, ¿no? F sub x sub 1 z cuadrado, f sub x sub n z al cuadrado, y esto es igual a 0, que eso estamos asumiendo. Entonces, cada uno de estos, bueno, para que sea 0, todos estos tienen que ser 0 de sus cuadrados, y por ende, f sub x sub y, ¿no? F sub x sub y de z tiene que ser 0. Con y de 1 a n. En particular, tomaremos este caso. Entonces, aquí digo, bueno, que es distinto de 0, y aquí digo que es 0, eso es una contradicción. Entonces, ¿qué hemos probado? Bueno, hemos probado que en definitiva es una unidad, y entonces, el anillo en cuestión, bueno, el ideal maximal, ¿no? Ya para concluir, el ideal M, ¿sí? Pues todo el término, ¿no? 0. Y eso no puede ser, esto es una contradicción. ¿Sí? No puede ser, porque en principio, el ideal nacional tiene que ser propio, ¿no? Esa es la, digamos, en el sentido directo, ¿no? Claramente vemos que para probar, en ese sentido, hemos usado, digamos, propiedades de los reales, ¿no? Entonces, eso, digamos, marca un poco la diferencia en el acá. Bueno, dado que ya no hay mucho tiempo, el otro lado es el algebraico. Ese es más bonito, pero bueno, ahí terminaré la charla. Por supuesto que dentro de esta gama de los anillos de funciones continuas, se puede extender. De hecho, en vez de R, pueden tomar, digamos, un espacio topológico, ¿no? Y ahí tendrían también una calificación respecto a esa situación, ¿no? Pero, de hecho, no solamente hablar de maximales, sino hablar de ideales primos también, ¿no? Que son cosas ya un poco más elevadas, ¿no? Bueno, muchas gracias.